Carmen, buenos días. Efectivamente, creo que lo ocurrido en Chihuahua expone por qué el emblema del sexenio de Enrique Peña Nieto es la corrupción y sobre todo que en materia electoral el Partido Revolucionario Institucional es capaz de hacer lo que sea necesario con tal de tratar de mantenerse en el poder. Con la audiencia que se celebró ayer, Carmen, en la cual fue presentado oficialmente Alejandro Gutiérrez, como ya mencionaste, acusado de peculado agravado, quedó pues expuesto este plan maestro supuestamente orquestado por Manlio Fabio Beltrones, entonces presidente del Comité Nacional del PRI, del CEN del PRI, en el cual pues se estableció el desviar fondos de la Secretaría de Hacienda supuestamente enviados para distintos propósitos a varios estados del país y de ahí transferirlos en dinero en efectivo a las arcas del PRI para financiar las campañas de sus candidatos en entidades en donde tenían miedo de perder el control y que en varias de estas al final terminaron perdiendo la gubernatura, como es en el caso del estado de Chihuahua. Ahora ya se conocen más detalles, Carmen. Asam y tu servidor en el New York Times dimos cuenta de algunas de las declaraciones de Ricardo Yáñez, quien fuera el secretario de Educación en el estado de Chihuahua. Nosotros en el artículo, porque todavía no se leían públicamente en la audiencia, lo señalábamos como un segundo funcionario encausado o uno de los testigos, gracias a las declaraciones ante el juez de Yáñez, quien ya fue acusado y sentenciado a 4 años de cárcel. Se fincaron los cargos en contra de Alejandro Gutiérrez, quien era el subsecretario del CEN del PRI y el operador financiero y mano derecha de Manlio Fabio Beltrones. Él es el que hizo esas declaraciones y a través de ello el estado de Chihuahua, la fiscalía, pudo realizar la otra investigación en contra de Gutiérrez, quien además de ser el operador financiero, en este caso era la mano negra de Beltrones para el desvío de los recursos, Carmen. Esta investigación en The New York Times, déjame decirte porque es importante, pareciera que la hicimos de la noche a la mañana. Teníamos meses investigando en el estado de Chihuahua este proceso que al final de cuentas está enfocado en una sola persona, el exgobernador priista César Duarte, que ha dejado básicamente en bancarrota al estado de Chihuahua por enriquecimiento y corrupción. Sí, la propia nota firmada por ti y por Asam Ahmed en The New York Times se menciona que han ustedes revisado una enorme cantidad de documentos, lo cual desde luego lleva un trabajo, supongo yo, de varios meses. Sí, fueron varios meses, Carmen, varios viajes al estado de Chihuahua. Y bueno, ahora que ya se dio a conocer la declaración de Yáñez, que con incluso señalamientos bastante fuertes, creo que queda un poco más claro cuál fue el plan para desviar los fondos. Básicamente que la Secretaría de Hacienda Federal, en ese momento como titular con Luis Videgaray, enviara recursos al estado de Chihuahua, y voy a hablar del caso de Chihuahua, 250 millones de pesos, supuestamente para cubrir el déficit que había en la Secretaría de Educación de la entidad, para cubrir los costos de la nómina, y una vez que llegara este dinero, que se hizo en 3 días en enero de 2016, Carmen, algo inusual, ese dinero sí utilizarlo para el pago de la nómina, pero de manera paralela, bajo el acuerdo de Yáñez, supuestamente con Manlio Fabio Beltrones y con Alejandro Gutiérrez, utilizar 250 millones de pesos del Estado para convertirlos en dinero en efectivo, bajo un acuerdo muy oscuro, dándole contratos de prestación de servicios a 4 empresas fantasmas, convertirlos en dinero en efectivo y dárselos al PRI para financiar las campañas. Las 4 empresas, que ya fueron señaladas en el artículo de New York Times, incluso por Reforma, el periódico Reforma, están reconocidas por el SAT como empresas fantasmas, están en la lista negra y fueron sometidas a una auditoría federal, y en estas tienen varias observaciones. Carmen, no es algo nuevo. Lo que pasa es que nadie había seguido el curso de estas 4 empresas fantasmas. Y ahí es donde se descubre el fraude.
En la declaración de Yáñez, a la cual tuvimos acceso antes de que se hiciera pública el día de ayer, se definen situaciones muy extrañas. En agosto del año pasado, el gobierno todavía de César Duarte, porque hay que recordar, Javier Corral llegó a la presidencia, a la gubernatura en octubre de 2016, descubren que el gobierno electo se había dado cuenta de este desfalco, del desvío, y se llevan a cabo reuniones importantes de emergencia para tratar de cubrir sus huellas, que no lo pudieron hacer al final, e incluso se llevan a cabo reuniones en el CEN del PRI en la Ciudad de México, entre Alejandro Gutiérrez y Alejandro Gutiérrez Jr., su hijo, a quien el ahora acusado apuntaló como su operador para el caso de Chihuahua, quien tenía además conversaciones con Jaime Herrera, quien era el secretario de Hacienda del estado de Chihuahua, quien en un documento fechado en enero de 2016 solicitó a Hacienda Federal los 250 millones de pesos que se aprobaron de manera expresa. Ahora, en esa conversación, en el CEN del PRI en la Ciudad de México, se le notifica a Gutiérrez que ya el gobierno electo se había dado cuenta del desvío. Entonces, de acuerdo al documento, él le dice a Yáñez y a otros funcionarios del estado de Chihuahua que no se preocuparan, que porque todo estaba básicamente cubierto, que descuidaran el asunto. Sin embargo, de acuerdo a la declaración de Yáñez, Herrera les hizo notar que el gobierno electo estaba ya siguiendo la ruta y que quedaban unos documentos que no estaban claros por el tema de las empresas que nunca prestaron los servicios en materia de educación, Carmen. Después se da otra reunión, estoy hablando un poco después de agosto, en la Ciudad de México, creo que en la Plaza Carso. Ya padezco Alzheimer, no me acuerdo muy bien de lo que dice el documento, es un documento larguísimo, en donde se vuelven a reunir y le dicen a Gutiérrez que el problema se ha agravado. Y ahí es donde él hace una declaración que ahora ya la publican los medios de comunicación, que creo que demuestra la alarma que ya había en el PRI. Y Gutiérrez le pregunta a los funcionarios del estado de Chihuahua, básicamente a Yáñez, ¿y por qué sigue viva la persona que firmó las facturas? Que incluso creo que el día de hoy, así titula una nota uno de los diarios nacionales. Imagínate si no había preocupación, e imagínate la arrogancia de estos funcionarios del PRI para tratar de esconder el dinero del erario público que utilizaron para corrupción electoral. Imagínate Sí, la frase es tremenda. ¿Por qué sigue vivo el que firmó las facturas? Sí, se refería a funcionarios del estado de Chihuahua. Esta declaración déjame subrayar, esta declaración, Jesús, se le atribuye exactamente entonces ¿a quién? A Alejandro Gutiérrez. A Gutiérrez. A la declaración de Ricardo Yáñez ante la Corte, ante el juez, en el estado de Chihuahua, que ayer se leyó la declaración en la audiencia, por eso Exacto. Es que ahora sí se le puede mencionar con nombre y apellido. Nosotros en el artículo del New York Times hacíamos mención, pero señalándolo como un segundo testigo, pero como ya es pública la información, Carmen, ya todo el mundo sabe quién lo hizo. Ayer se leyó en la audiencia, Exacto. En la cual se presentó Alejandro Gutiérrez y el juez determinó que se quedara 6 meses en prisión, por lo pronto. Es por eso que ya lo puedo mencionar abiertamente, pero te repito, nosotros con ASAM veníamos revisando es una serie de documentos. Fue hasta esta semana que tuvimos acceso a revisar la declaración de Yáñez a través de la Corte, no de la Fiscalía, eso hay que dejarlo muy en claro, y por eso nos dimos cuenta, se nos permitió revisar, no se nos dio copia de la declaración, y ahí fue donde pues notamos todo eso y pues como reporteros descubrimos por qué se habían fincado cargos en contra de Alejandro Gutiérrez, que es el de peculado agravado, porque este hombre, de acuerdo a esta investigación, depositó en una empresa cuya propiedad es Gutiérrez 4 millones de pesos de los 250 que se transfirieron de Hacienda,
y que luego se reemplazaron con fondos del Estado y que se enviaron al PRI, porque entre las 4 empresas, cuando hacíamos cuentas desde hace varios meses, Carmen, para serte preciso, en el mes de octubre, a Sam y tu servidor, decíamos, bueno, son 250 millones, aquí hay 246, faltan 4, y no sabíamos a dónde se habían ido esos 4, por más que seguíamos escarbando, de ahí que no habíamos podido publicar la información hasta que descubrimos que esos 4 millones de pesos, a través de los documentos, se depositaron presuntamente en la cuenta de la empresa de Alejandro Gutiérrez, digamos, su comisión por haber orquestado este desvío de dinero del erario a favor del PRI. Así se entiende, Jesús Esquivel, todo junto hoy a la mesa en una muy importante exposición pública en el New York Times con la firma tuya y la de Assam Ahmed, y lo que ha también presentado el periódico Reforma en la misma semana, que bueno, pues en una publicación y en otra, desde luego se está abriendo con mayor amplitud un asunto de enorme importancia, y desde luego la propia investigación judicial que está abierta en Chihuahua, que es muy relevante, tal como lo dices. Ayer mismo se dio lectura por parte de una agente de la Fiscalía del Estado de Chihuahua de la declaración de este personaje que, tal como lo has dicho, es clave. Muy importante Gutiérrez, pero muy importante Ricardo Yáñez Herrera, el secretario de Educación en la administración de César Duarte. Y bueno, ayer con la lectura... ¿Perdón? Jaime Herrera, exactamente. Y bueno, el caso de la lectura de ayer fue la lectura de lo que... De Ricardo Yáñez. De Ricardo, exactamente. La gente lo que hace es leer la declaración de Ricardo Yáñez Herrera, secretario de Educación en la administración de César Duarte, de Chihuahua, y bueno, pues ahí está ya lo que se expuso públicamente. Déjame, Jesús, para agregar a lo que estás explicando y dando cuenta en esta mañana. Reforma recupera textualmente algunos de los fragmentos precisamente de lo que se leyó ayer en la audiencia de Chihuahua. Déjame leer contigo. Ricardo Yáñez Herrera, secretario de Educación de César Duarte, dijo: me dijo César Duarte que debía firmar los contratos, y como explicación me hizo saber que ese recurso se había autorizado por parte de la Secretaría de Hacienda de la Federación para operar las campañas electorales del PRI en otros estados, que era un recurso que se había acordado operar para este fin con Manlio Fabio Beltrones, declaró Yáñez, quien, por cierto, como lo sabes tú mejor que nadie, fue sentenciado a 4 años de prisión por peculado precisamente por estos hechos, así que el personaje ya está sentenciado, y es una declaración clave que, como has dicho, ha detonado, y esto no sabemos hasta dónde va a llegar esta circunstancia. Dice otro fragmento de las declaraciones del exsecretario de Educación de César Duarte ante la Fiscalía, según leyó la propia agente ayer. Ante la instrucción, dice Yáñez Herrera, ante la instrucción de César Duarte, procedí a firmar los 4 contratos que fueron enviados a mi oficina por la Secretaría de Hacienda, y en ese momento le pregunté a Jaime Herrera, que era el secretario de Hacienda, sobre las empresas que venían en los contratos, a lo cual me respondió que habían sido puestas por Alejandro Gutiérrez precisamente para los fines de poder desviar el dinero. Son los fragmentos de lo que se leyó ayer en la audiencia en Chihuahua, y que están mostrando, Jesús Esquivel, bueno, con mucha claridad lo que The New York Times publicó precisamente. Ahora ya, como tú dices, se conoce públicamente estos fragmentos de esas declaraciones, y bueno, pues como Yáñez declaró que Gutiérrez incluso le mandó un mensaje de texto en donde se lee, yo hablé con MF y el retorno no hay opción. Así que estamos frente a esta revelación ya oficial, formal, digámoslo así, de estas declaraciones de las cuales dieron cuenta ustedes, y estamos ya con un proceso,
una vinculación a proceso a Gutiérrez por parte de un juez por peculado agravado y la prisión preventiva de la que hablamos más temprano. Y bueno, pues esto que implica, que señala, que conduce a la figura de Manlio Fabio Beltrones de manera muy grave para una de las figuras más importantes del priismo nacional, Jesús. Sin duda, y hay otra cosa, Carmen, por ello es que la primera versión de las declaraciones de Jaime Herrera, el secretario de Hacienda, no eran tan importantes como las de Yáñez. Sí. Porque Herrera en su declaración ante la Corte asegura que él nunca, de manera directa, tuvo conversaciones con la gente del PRI, a diferencia de lo que ocurrió con Gutiérrez, con el caso de Yáñez. Él siempre habla de que recibió órdenes del gobernador Duarte en ese entonces, quien, decía el secretario de Hacienda del Estado de Chihuahua, supuestamente había platicado del asunto con Manlio Fabio Beltrones. Lo que hace el secretario de Educación del Estado de Chihuahua es, digamos, esclarecer el asunto, porque él sí participó en reuniones con Alejandro Gutiérrez, como acabas de leer en este fragmento. Hay otro fragmento en la declaración en donde Alejandro Gutiérrez informa a las autoridades del Estado de Chihuahua que iba a ser su hijo, Alejandro Gutiérrez Jr., como está identificado en la declaración, el que se encargara de operar el asunto de las 4 empresas en el estado de Chihuahua. Ahora déjame decirte, nosotros pudimos comprobar que sí, estas mismas 4 empresas han estado registradas como proveedoras en otras entidades del país. En la declaración de Gutiérrez se menciona otras entidades como Tamaulipas, Veracruz, Durango, Sinaloa y Puebla. Entonces, Carmen, pues creo que si tiene el SAT registradas a estas 4 entidades en su lista negra, es muy fácil seguir la ruta del dinero. Como dicen en Estados Unidos, cuando se hace una investigación criminal, hay que seguir la ruta del dinero y vas a encontrar a los responsables. Aquí hay que ver si se va a llegar a fondo, por lo menos en el estado de Chihuahua. Creo que han estado avanzando las investigaciones. Ya se declaró culpable Yáñez, fue sentenciado a 4 años, y hay otra cosa, tiene que reponerle a las arcas del estado 246 millones de pesos. Eso dice su sentencia. Imagínate cuánto dinero se robaron, Carmen. Pero bueno, creo que en un país normal, y digo en un país normal porque al nuestro la etiqueta de la impunidad y la corrupción lo hace sobresalir a nivel mundial, quienes deberían ir a testificar para aclarar las cosas es Manlio Fabio Beltrones, que en ese momento era el titular del PRI, y el secretario de Hacienda de ese momento, Luis Videgaray, porque es su responsabilidad, por lo menos como lo vemos en papel y en el esquema, supervisar, si no lo firma él, por lo menos revisar y dar el visto bueno de que el dinero que pagamos los contribuyentes al país se ha manejado para los fines que se establece. Creo que sería necesario en este caso que ellos se presentaran a testificar. Eso digo, en un país normal. En el nuestro, mi querida Carmen, el sello de la impunidad es lo que lo destaca. Pues vamos a ver, Jesús Esquivel, en qué termina esto, porque efectivamente sí, la impunidad es un sello trágico para México, pero bueno, a punta de informar, a punta de decir las cosas, a punta de que la gente sepa y conozca en términos periodísticos estas historias, bueno, también se empuja a que las propias instituciones, a pesar de los pesares, pues tengan que activar investigaciones. En el caso de Chihuahua está clarísimo que es ahí el punto de arranque de esta historia, pero por lo pronto el nuevo fiscal de la FEPADE pues ya tiene su primer gran prueba de fuego, ya tiene su primera denuncia presentada por el Partido Acción Nacional, ahora tiene otra denuncia presentada horas después por Morena sobre estos hechos. Sin duda, Jesús, creo que este tema del desvío de recursos de la Secretaría de Hacienda a Chihuahua para después desviarlos al PRI y las campañas del PRI es un tema que se convierte ya en un tema de precampañas y de campañas políticas, porque aquí está el corazón precisamente de lo que en México ha ocurrido a lo largo de la historia, hechos de esta naturaleza que trastocan seriamente, que
pervierten, que corrompen los procesos democráticos, además de desviar recursos de la gente, recursos de nuestros impuestos que están destinados a la educación, a la salud, a los puentes, a las carreteras, se desvían de esta manera, estableciendo estructuras paralelas de financiamiento en los procesos electorales en México. Y eso da al traste, hace trizas todo el andamiaje institucional que se ha construido en nuestro país, que nos ha costado también una cantidad enorme de dinero público, porque no hay instancias de organización de elecciones que valgan si quienes tienen las herramientas para supervisar, para monitorear, para sancionar, para fiscalizar el uso del dinero en las campañas, no lo hacen o lo hacen de una manera muy suave y acaba todo metiéndose por la coladera. Así que esta es una investigación de enorme importancia que nos retrata de cuerpo entero parte de la historia de este país y la tenemos aquí en pleno 2017, en pleno año electoral. Y fíjate, Carmen, nada más para definir la manera tan burda en la cual esos contratos se firmaron, para qué propósitos. Uno de ellos por 90 millones de pesos, si es que no recuerdo mal, el de 55, el que haya sido cualquiera de los dos, estaba dispuesto para que el proveedor impartiera talleres, oílo bien, talleres a padres de familia para que entendieran el problema de la naturaleza y el medio ambiente. Así lo dice. Si tú me puedes explicar eso qué significa darle a los padres de familia un taller de esa naturaleza, creo que te lo agradecería. Imagínate los motivos por los cuales se definieron esos contratos que no tenían ningún sentido, y así se desviaron esos fondos. Otra cosa que yo creo que se debe dejar muy en claro, hay que investigar lo que ocurre en los otros estados que se mencionan, con estas mismas empresas, porque de ahí se podría desprender pues una investigación mucho mayor, Carmen, y sobre todo en este año electoral, porque no estamos hablando nada más de 250 millones de pesos para el estado de Chihuahua. Si Yáñez dice que los titulares del PRI mencionaron por lo menos otros 5 estados, estamos hablando de más de 1,000 millones de pesos, a los cuales Luis Videgaray, que sigue aprendiendo como canciller y era maestro de Hacienda y de Finanzas y sabe destapar candidatos, creo, insisto, en un país normal, tendría que salir a explicar. Ahora, si admite que por omisión no se dio cuenta, pues eso es gravísimo. Quiere decir que también estaba aprendiendo un curso de finanzas cuando estaba al frente de manejar el dinero de la República Mexicana. Pues estamos frente a este asunto que ya está en niveles muy importantes, porque por lo pronto, Jesús, no es poca cosa que la investigación esté abierta en Chihuahua. No es poca cosa que la Fiscalía de Chihuahua haya echado a andar esta investigación y que esté procediendo en consecuencia, porque hoy tenemos ni más ni menos que a Gutiérrez ya detenido, lo cual no es cualquier cosa, es decir, uno de los hombres cercanos a Mario Fabio Beltrones, uno de los hombres que formó parte de la estructura del PRI como secretario general adjunto de este partido político, está detenido y está detenido en Chihuahua, y eso no se puede soslayar como algo muy importante. Claro, y hay otra cosa que creo de manera natural tendría que surgir esta pregunta. ¿Estaba enterado el presidente Enrique Peña Nieto de esto? Buena pregunta. ¿Tú tienes la respuesta? Él era el máximo representante del Partido Revolucionario Institucional. Es y sigue siendo. Eso, pues yo creo que habría que preguntar, ¿no? Pues mira, una investigación en serio que desde luego tiene que trascender a Chihuahua, porque este es el punto de arranque de algo que tiene todas las características de ser investigado desde el ámbito federal. Está, por ejemplo, está por lo pronto la FEPADE con estas denuncias. Morena no solo presentó denuncia en la FEPADE, sino se lo presentó también al INE. Las autoridades de este país tendrían que tener de inmediato una activación sobre el tema de esta investigación. Así que
la gran pregunta es, ¿qué va a pasar en el tránsito de un sexenio a otro? Estamos atrapados en este fin de año con estas informaciones y metidos ya en este tsunami electoral donde se va a disputar el poder político de una manera muy importante. Y ya desde hoy, Jesús, el tema que ha publicado The New York Times y que ha publicado Reforma en esta semana se ha convertido desde luego en un tema de campaña, de pre-campaña. Déjame contigo recuperar algo de lo que los precandidatos a la presidencia han dicho. Por ejemplo, fíjate tú qué declaración de José Antonio Meade, quien fuera también secretario de Hacienda, que expresó su afecto. Vaya momento que escogió para expresar su afecto por Alejandro Gutiérrez, exsecretario general adjunto del PRI, preso por su presunta responsabilidad en el desvío de 250 millones de pesos a campañas del PRI. Esto es lo que dijo el precandidato del PRI a la presidencia de México. No quepa la menor duda que en esta campaña no va a haber absolutamente un peso que no tenga un origen lícito y sobre el cual no se pueda rendir cuentas. Apoyo por parte del PRI al señor Alejandro Gutiérrez. Estaremos pendientes, yo le tengo afecto en lo personal, lo conozco y espero que se aclare toda satisfacción. En Hidalgo, Andrés Manuel López Obrador, precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia, anunció la creación de un censo sobre obras inconclusas. Ricardo Anaya se reunió con el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Al término del encuentro, el panista aseguró que ambos coincidieron en que el régimen del PRI debe terminar. Algunas de las declaraciones que más adelante recuperaremos, pero por lo pronto, bueno, pues están las presentaciones formales tanto del PAN como de Morena ante las autoridades. Esta investigación que está en curso, estas declaraciones que ya son declaraciones reconocidas formalmente desde ayer en el ámbito de la investigación ministerial y pues una historia que empieza, Jesús, porque como has dicho, es Chihuahua, son otros estados, hasta dónde es este modus operandi presunto de desvío de recursos de Hacienda a los estados de la República para que a su vez se hagan contratos de situaciones ficticias y de ahí derivar dinero a las campañas. ¿Cuánto de esto ha ocurrido en México? ¿Cuánto de esto ha trastocado nuestra muy débil democracia mexicana, Jesús? Sin duda, y esto es lo poco que hemos podido descubrir a través de investigaciones, Carmen. Imagínate lo que no sabemos, lo que ha ocurrido durante este sexenio, porque pues, se han llevado a cabo elecciones en varios estados, a nivel pues, local, municipal, lo que tú quieras, y no sabemos exactamente qué ha ocurrido. Lo vimos en el Estado de México, sería cuestión de investigar, pero en fin, eso de las amistades con funcionarios encausados, Carmen, en nuestro país no es nuevo. Recordarás cuántas ocasiones se tomó fotografías el propio Meade con César Duarte, el exgobernador del estado de Chihuahua, con Javier Duarte, el propio presidente de nuestro país, diciendo que era la nueva cara de su partido, y ambos están acusados. Hay un agregado en el caso de César Duarte. El New York Times y tu servidor fuimos a la ciudad del Paso a tocar las puertas de 10 propiedades que están registradas como del señor César Duarte. Por ello, en el artículo que se publica en The New York Times, además se dice, fíjate nada más, aquí habría que preguntarse por qué no ha ocurrido. Si ya se le acusó a nivel federal al exgobernador de Chihuahua de corrupción o los delitos que se le hayan imputado, y que además el estado de Chihuahua lo ha hecho también, la pregunta al gobierno federal es, ¿por qué no han solicitado la extradición al gobierno de los Estados Unidos? Exacto. ¿Por qué no? Si ya, oye, creo que es el personaje con más órdenes de aprehensión que conozcamos ahorita y efectivamente no hay nada que justifique que no se pida la orden de extradición. Sí, además ahí en el artículo ponemos un dato interesante. Yo estoy seguro que a nivel federal, al más alto en Estados Unidos, ni enterados estaban. César Duarte está solicitando su residencia permanente en los Estados Unidos a través de una hija que tiene que nació en Estados Unidos, es una ciudadana estadounidense mayor de 21 años. Imagínate si le da el curso a su solicitud de residencia, se complicaría más la petición de extradición. Ahora hay que tomar en cuenta las promesas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que incluyen el quitarle la residencia permanente
a ciudadanos extranjeros que ya la tienen, pero que han cometido algún delito grave, dentro o fuera de los Estados Unidos. Era para que a César Duarte no solo lo detuvieran, acusado por un gobierno federal de corrupción, pero seguramente no estaban enterados de que está solicitando su residencia permanente. La pregunta sigue siendo al gobierno de México: ¿por qué no han solicitado su arresto a los Estados Unidos con fines de extradición? Él se mueve tranquilamente entre el estado de Texas, la parte de El Paso, y Las Cruces, Nuevo México. Nosotros fuimos a tocar las puertas a 10 propiedades en El Paso, nada más. Pues ahí está el asunto, Jesús. No perdamos la comunicación, son horas muy importantes. Vamos a ver cómo se van comportando las propias autoridades sobre este caso, qué tipo de respuesta va a dar el PRI, qué tipo de respuesta va a dar María Fabio Beltrones, qué tipo de respuesta va a dar Luis Videgaray, qué tipo de respuestas se van a ir presentando con esto que se va ya pues a convertir, se está convirtiendo sin duda en un tema principalísimo en la política mexicana. Bueno, como dije, en el ámbito político, electoral, judicial, que esa es la mezcla, ¿no? Sí, y ahora hay que ver una cosa para digamos, para la salud de nosotros los mexicanos. ¿Se va a quedar callado Mario Fabio Beltrones? ¿Se va a quedar callado Luis Videgaray? Reitero, él era el secretario de Hacienda. Pues ese es el tema. Fíjate que ahora que te escucho con esa pregunta, desde luego, pues retomo lo que el gobernador Javier Corral dijo esta semana cuando se le preguntaba sobre el asunto, que por cierto llamó mucho la atención, que había dicho que no había personajes vinculados con el PRI en el asunto, y ya tú y yo lo conversamos el día de ayer, decías, pero fíjate bien que dijo en este momento. Horas después ya la historia era otra, ¿no? Sí, digo, no hay ningún funcionario público que revele detalles de una investigación secreta, porque la echas a perder. Por eso creo que fue importante que el gobernador de Chihuahua dijera en este momento. Incluso creo que Meade dijo, ya lo está diciendo el propio gobernador, no le vas a decir a alguien que lo vas a acusar, aguas porque ahí te voy, te puede escapar. Digo, de manera tan descarada, ¿cuántos exgobernadores en nuestro país han huido al extranjero? Otra vez reitero el caso de César Duarte, de Javier Duarte, y en fin, creo que me faltan dedos para nombrar a tantos que han escapado. No les vas a permitir que se escapen. Entonces, creo, sin duda, Carmen, que este es un asunto muy grave por propósitos de la salud de nuestra democracia. Se debe aclarar, se debe investigar a fondo. Ahora, falta ver si hay voluntad en el gobierno federal para llevarlo a cabo, por lo menos de aquí a lo que le resta, porque tú mencionas algo muy importante. Estamos en temporada electoral, se vienen los comicios de julio, y hay que seguir con lupa tanto cochinero que se lleva a cabo en las campañas y con dinero del erario, como está por lo menos demostrándose en el estado de Chihuahua con esta investigación. Jesús, pues no perdamos la comunicación, es un momento muy importante, te aprecio mucho que estés aquí, hemos seguido muy de cerca lo publicado por The New York Times con tu firma y con la de Assam Ahmed, esta investigación que, bueno, desde luego apunta a un tema importante, grande, sin la menor duda, que muestra el tipo de cosas que en México pues deben ser sancionadas, investigadas con una enorme amplitud. Gracias, Jesús, por estar aquí, seguimos al habla. Un abrazo, Carmen, buenos días. Gracias por estar aquí y bueno, pues ahí está la investigación de Esquivel y de Ahmed en The New York Times, contada esta mañana con mucha amplitud. Ya ayer dábamos cuenta de ello, esta mañana estamos también recuperando lo que se presentó en la audiencia pública, esta lectura que dio la agente de la Fiscalía del Estado de Chihuahua, leyendo esta declaración de Ricardo Yáñez Herrera, secretario de Educación en el gobierno de César Duarte, que bueno, pues toca la figura de Mario Fabio Beltrones en esta triangulación, el relato, la narración del extitular de Educación sobre la presunta intervención del sonorense de Mario Fabio Beltrones, pues es muy relevante.
ha dicho este personaje relacionado con la gestión de César Duarte que esta triangulación de recursos de Hacienda a Chihuahua y después a las campañas del PRI, pues habría sido coordinada o acordada con el priista Beltrones y bueno, pues con la anuencia o la colaboración en todo caso de las autoridades o quien ahí está al frente de la Secretaría de Hacienda, que es parte precisamente de lo que aquí se está exponiendo. Así que ahí está el reportaje de The New York Times, ahí está lo que nos cuenta Jesús Esquivel, que lo firma junto con Azam Ahmed, y lo que también ha dado cuenta el diario Reforma en esta semana.